Perfecto. Estamos grabando. Y ahora vamos a compartir la pantalla con el registro de rendimiento. Ustedes están en pleno trabajo, tanto del registro de, por lo menos han tenido que entregar el registro de, la primera hoja de los factores de expresión. Recuerden ustedes, factores de expresión que nos van a servir toda la vida y en todo. Y tenemos los factores de integración. Tema importantísimo, importantísimo, porque todo producto nuestro es interpretable. El otro día uno de sus compañeros estuvo preguntándome determinadas cosas bastante interesantes de su test de integración, que yo espero que después él intervenga o cuando consideres pertinente intervenir, porque las preguntas que me haces son preguntas que van a servir a todos tus compañeros. Estábamos en la hoja de frecuencia de expresión y la persona había dibujado cosas, pero había dibujado todas con nombres totalmente abstractos. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se corrige eso? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Y ahí hubo un intercambio de mensajes que me parecían bastante pertinentes que todos los alumnos manejen esa información. Pero lo vamos a hacer un poquito más tarde. Vamos a ver cuáles son las aflicciones que ustedes tienen en las tareas que tienen que responder. Y bueno, ahora viene el registro de rendimiento, que como bastantes veces hemos hablado, tiene, yo creo, dos características bastante grandes. Están retroalimentadas, este registro está retroalimentado por las afluentes de los factores de expresión y los afluentes de los factores de integración. Ambos van a ser datos que nos van a permitir llegar a lo que llamamos un perfil psicológico. Siempre hemos hablado de perfiles, especialmente aquellas personas que van a especializarse en psicología forense. Ellas son las que van a hacer más perfiles todavía. Algunas personas que tengan la vocación educativa, por cierto, tenemos que llegar muchas veces a hacer orientaciones vocacionales utilizando algunos perfiles. Y bueno, ustedes saben de que estos perfiles son bastante útiles porque nos plasman las características que queremos buscar de una forma en la que podemos incluso visualizarlos perfectamente para poder objetivizar nuestros estudios. Ahora bien, por lo tanto, registro de rendimiento, dos afluentes, expresión e integración, y que nos llevan a un perfil psicológico. En este caso, en el Bartek,
de simplemente 28 características. En otros test, por supuesto de que podríamos llegar a otro tipo de perfiles de distintas características. Ahora, quiero volver a recalcar que el perfil son características y por lo tanto no son hechos que nosotros como psicólogos empleamos para sumergirnos en la intimidad del individuo. Las características son características, estas características son características que nosotros podemos ver, palpar, medir, porque estamos midiendo, chicos, esta parte es la parte cuantitativa del test de Barthe, y por lo tanto estamos palpando, midiendo, observando, objetivizando determinadas características de nuestro testado. ¿Qué objetivos persigue el registro de rendimiento? Nosotros, chicos, tenemos que buscar la reiteración de síntomas gráficos. Es decir, el síntoma, su característica, la característica del síntoma es la repetición. Y por lo tanto, nosotros estamos buscando la repetición de estos síntomas, es decir, repetición de formas gráficas, de dibujos, ni siquiera de dibujos no solamente grandes, sino repetición de aquellos elementos gráficos que hemos venido aprendiendo. Identifica, dice, la repetición de características de personalidad que se extraen de los síntomas que se presentan en la persona, ¿no? O sea, se busca la reiteración y esta identificación hace que nos aparezca como información una característica de personalidad. Y ustedes ya saben, por último, que establece el perfil psicológico del paciente en base a 28 características que detecta esta prueba. Ya saben de que nosotros estamos con los factores de expresión y los factores de integración como afluentes de información para este registro de rendimiento. Vamos a recordar qué evalúan los factores de expresión. Cómo dibuja la persona, cómo lo hace, dónde, en qué lugar, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Es claro? Dibuja con mucha presión. Es original. Es decir, todas las características que hemos visto dentro de los factores de expresión, que evalúan los factores de integración, los elementos simples y compuestos con los que dibuja la persona, y responde a las preguntas de cómo se interpreta el empleo de los mínimos elementos que compone un dibujo y cómo los complejiza el testado.
Es decir, sabemos qué significa el punto, la recta, la curva y el ángulo. Y en base a estos elementos gráficos, el testado hace su composición pictórica. Y el cómo los utiliza y el cuánto los utiliza va a ser fundamental para que nos dé una información, son informaciones que nos dan para nuestra evaluación. Ustedes verán de que el registro de rendimiento son registros de doble entrada. Es una tabla de doble entrada. Para que ustedes tengan mayor objetividad, acá está, ahora les muestro el registro de rendimiento. Esperen un minutito, acá está. Dejamos de compartir. Bien. Este es el registro de rendimiento. Ustedes lo van a tener en la plataforma. Pero quiero que vean de que es una tabla de doble entrada donde tiene muchísimas secciones. Tiene 3 secciones. La tercera sección es la sección del registro, lo que es del perfil psicológico, del mentado perfil psicológico. Ahora bien, quiero que vean que acá hay un eje vertical donde están las 28 características. Son 28 características que hacen a nuestra evaluación. Ahora bien, estas 28 características, vuelvo a compartir, chicos, la pantalla. Estas 28 características vamos a tener que analizarlas y obviamente en tantos dibujos que tenemos, son 18, en tantos dibujos que tenemos, perdón, 16, obviamente, amigos, que vamos a encontrar síntomas, vamos a encontrar aquellas características que se repiten. Vamos a ver de que en la primera sección vamos a volcar los datos cuantitativos obtenidos en los factores de expresión. Y en la segunda sección tendremos los datos cuantitativos también que se han obtenido en los factores de integración. Recuerden ustedes que tanto en los factores de expresión como en los de integración hemos llegado a una frecuencia relativa. Pues esta frecuencia relativa vamos a tener que volcarla y consignar esos resultados en el registro de rendimiento. Si hay algo que no entienden, por favor, hasta acá lo que estamos viendo es de que hay un eje vertical donde están las 28 características y después hay la primera sección ya del eje horizontal va a ser y va a estar dada por los resultados que vamos a encontrar, que hemos encontrado
de el registro de los factores de expresión. Y en la segunda sesión, resultados que hemos encontrado en la frecuencia relativa de los factores de integración. En la tercera sección ya es nuestro cuadrito de perfil psicológico. Pero eso ya lo vamos a ver. La importancia de esta tercera sesión. La sumatoria de las cantidades obtenidas horizontalmente vamos a colocar debajo de la letra S. En la tercera sección vamos a tener una letra S, donde vamos a sumar todas las cantidades obtenidas horizontalmente. Luego vamos a tener la letra N. La letra N corresponde a el número de veces en los que se ha repetido esta característica, tanto de los factores de expresión como de los factores de integración. Y S barra N es la división que realizamos de la sumatoria y el número de veces que se ha repetido un síntoma. Es decir, hacemos una operación bastante simple que estamos acostumbrados a hacerlo, dividiendo el número de veces con los que se ha repetido el síntoma. Otra vuelta voy a dejar de compartir, chicos, y otra vuelta, a ver, estamos acá. Y la tercera sección es esta sección. Y como ustedes verán, esta sección me lleva al perfil psicológico. ¿De qué? De estas 28 características. Ahora, ¿de dónde sale ese número de veces repetido? De acá, chicos. ¿Recuerdan ustedes de que tanto en los factores de expresión como en los factores de integración teníamos acá, les muestro la tabla de los factores de expresión? En la tabla de los factores de expresión teníamos, chicos, unos numeritos. Acá están unos numeritos. Y estos numeritos, chicos, qué sé yo, claridad, objetividad, organización y método, dicen el primero, pero hay unos numeritos, ¿no? 3, 5, 7. Esos numeritos, chicos, de las tablas, del cuaderno, del libro, esos numeritos coinciden con esto. ¿Ya? O sea, esos números coinciden con estos números. Por lo tanto, estos números de la tabla son y habían sido una de las 28 características que tenemos acá en nuestro registro de rendimiento. Vuelvo a repetir, tanto en el registro de, tanto en la hoja de expresión como en la hoja de integración, tenemos unos numeritos. Y estos numeritos son los que coinciden con las características que estamos buscando, chicos. Con una de las características, por ejemplo, acá dice 3, claridad mental.
Vamos acá al número 3 del registro de rendimiento y vamos a ver claridad. Por lo tanto, hemos llegado a una frecuencia relativa sobre claridad. Y esa frecuencia relativa la tenemos que poner debajo de claridad y tenemos que poner la frecuencia que hemos obtenido. A ver, vamos a ver si... por lo tanto, la sumatoria de las cantidades obtenidas horizontalmente, tanto de las frecuencias relativas de integración como de expresión, vamos a colocar debajo de la letra S. La letra N ya saben que es cuántas veces se ha repetido horizontalmente, cuántas veces se ha repetido horizontalmente un síntoma. Y después hacemos la división para ver justamente esta división me permite llegar al perfil psicológico. La última parte de la tercera sección constituye el famoso perfil psicológico, que es una de las tantas competencias del psicólogo. La obtenemos volcando los datos cuantitativos de la división efectuada entre la sumatoria y el número de veces que se ha repetido esa característica. La tabla se desplaza desde el 1 hasta el 9. Recordemos que este test tiene como máximo el puntaje número 9. ¿Cómo procedemos? Acá es donde explico un poquito lo que hace un ratito he tratado de hacerlo. Tenemos las frecuencias relativas tanto de la hoja de expresión como de la hoja de integración. En las tablas, quiere decir del libro, también tenemos una serie de interpretaciones que tienen un número que antecede. Ahí está el libro y ahí están los números que yo les he mostrado, que son interpretaciones que están antecedidas de un número. Ese número, el número que está delante de las interpretaciones, es el que corresponde a cada una de las 28 características que vamos a indicar. Chicos, esto cuando dejé de compartir, les expliqué un tanto espontáneamente, pero tratando de que ustedes entiendan. Por lo tanto, tenemos que encontrar las frecuencias relativas, tenemos que ver el numerito que antecede en la interpretación y tenemos que volcar en la tabla de rendimiento esa frecuencia relativa. ¿Hasta acá algún problema? A ver, vamos a terminar de ver esto y después vamos a dialogar. Vamos a colocar las frecuencias relativas solo de aquellas características que se han repetido y que por tanto constituyen un síntoma, ya sea adaptativo o no adaptativo. Es decir, solo vamos a colocar aquella frecuencia relativa que haya ganado
Por ejemplo, si tenemos dimensión, por ejemplo, superficie grande, superficie pequeña, solo vamos a poner el que gana, obviamente. Solo vamos a poner el de la superficie grande si es que hubiese ganado el grande, la frecuencia relativa de superficie grande. O la frecuencia relativa de la superficie pequeña, en el caso de que hubiese ganado la superficie pequeña. Las frecuencias relativas se colocan en las casillas correspondientes en el registro de rendimiento. Dejo de compartir para... Acá está en chiquitito. Acá ustedes tienen en la primera sección, ustedes van a tener en chiquitito en los nombres, claridad, dimensión, dinamismo, que hemos buscado en los factores de expresión. Acá está en pequeño. Y entonces solo vamos a poner la frecuencia relativa de aquel síntoma que se ha repetido, es decir, del que ha ganado. No tenemos que poner de los que han perdido, no, porque han perdido. Solo el que más caracteriza a ese individuo, el que gana. Bien, vamos a volver a compartir. Y tenemos que las frecuencias relativas, entonces, se colocan en las casillas correspondientes en el registro de rendimiento. Entonces, ahí ponemos los numeritos que hemos obtenido de las frecuencias relativas. Y dice, es posible que en una casilla tengamos o nos encontremos con más de una frecuencia relativa por la repetición de la característica. Por lo tanto, podemos encontrar pongan que frecuencia relativa era 6.9. Estoy inventándome un número. Ese 6.9 está en claridad y entonces ahí yo pongo 6.9 en el número 3 de las competencias o las características que estamos buscando. 6.9 pongo en la número 5 y 6.9 pongo en la número 7. Pero es posible que en otras características que estamos buscando, tanto en los factores de expresión, así como también en los factores de integración, tengamos más de una frecuencia relativa en la misma casilla. Esto lo vamos a ir viendo poquito a poco. Es posible que en una casilla tengamos o nos encontremos con esta repetición, chicos, porque la característica se ha vuelto un síntoma, y al ser un síntoma de la persona, pues se va a repetir. Ahora, es importante que tengan presente que en una misma casilla podemos tener
hasta 4 frecuencias relativas distintas. Todo depende de cómo hemos ido calificando y todo depende de, obviamente, de esas características repetidas. Hay una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y tomarlo bien en cuenta. ¿Qué es lo que buscamos los psicólogos? En técnicas gráficas. Lo que se repite. Lo que se repite para nosotros es un síntoma. Y el síntoma puede llegar a ser adaptativo o no adaptativo. Y este síntoma, adaptativo o no adaptativo, es una característica de nuestro testado, de nuestra testada. Por lo tanto, buscamos lo que se repite, porque buscamos lo que caracteriza a nuestra paciente o nuestro paciente. Por lo tanto, podemos tener hasta 4 frecuencias relativas encontradas en los distintos dibujos que nuestro paciente o nuestra paciente ha realizado. No podemos anular ninguna de las frecuencias que se presentan, pues la repetición de las mismas acentúa la característica encontrada. Muchos dicen, ay, acá ya ha sacado 6.9, entonces se anula porque hay otro 6.9. No, se repite. Se pone 6.9, se pone otra vuelta en la misma casilla, el otro 6.9. Pero no se anula nada, porque el número de veces es importantísimo para nuestra lectura. Además, el número de repeticiones es precisamente el número por el cual vamos a dividir la sumatoria. Ustedes quiero que vean que acá, en la última sección, que es en la número 3, en la que nosotros llegamos a un perfil psicológico, quiero que vean que en esta última sesión está esta operación. Y esta operación es sumatoria de todo lo que hemos encontrado acá. Acá tenemos el número de veces, cuántas veces se ha repetido esto horizontalmente. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces se ha repetido acá. Esta característica 6 veces la hemos encontrado y 6, o sea, el número entonces va a ser 6 y después la sumatoria dividido entre 6. Esta operación la trasladamos acá y hacemos nuestro perfil psicológico. No, o sea, al principio parece entreverado, pero después verán de que todo es más bien muy lógico. Entonces, ya hemos pasado esta. Atributos o características positivas. Cuando las características son positivas, la transcripción se la hace sin dificultades del 1 al 9. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a esto. Nuestro libro
factores de expresión, tenemos una tabla y tenemos también una tabla de los factores de integración. Y acá está la tablita de los factores de integración. Y acá hay una serie de, chicos, interpretaciones que están antecedidas por el numerito que corresponde a las características que vamos a buscar. Y acá está toda la interpretación. Pero en alguna de ellas, chicas, en vez de decir, qué sé yo, actividad mental, por ejemplo, dice falta de actividad mental. Falta. Por lo tanto, un primer ejercicio que ustedes van a hacer en la tabla de factores, en la tabla del libro de los factores de expresión, así como de los factores de integración, me van a subrayar en su libro, por favor, 2 minutos les doy, todo donde diga falta. Por favor, 2 minutos, agarran su libro, factores de expresión en la página número 50 y factores de integración en la página número 58. A ver, quiero que me subrayen en significaciones o interpretaciones, que es igual. Quiero que me subrayen con rojito, con celestito, con lo que quieran, todo donde dice falta. Por ejemplo, se van a encontrar falta de prudencia, falta de confianza en sí. Quiero que lo subrayen, chicos. 2 minutos para que ustedes hagan esa tareita tan pequeñita.
¿Terminaron? Por favor, ¿terminaron? Sí, Lisa. Ya. Bueno, entonces, chicos, fíjense, nuestro test, la máxima nota que tiene es 9. ¿Cuál es la media de 9? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la media, 5. Entonces, nuestro test va con una máxima nota hasta el 9 y cuya media es 5. Ahora, ¿por qué les he hecho subrayar cuando dice falta? Si la frecuencia relativa encontrada al hacer nuestros cálculos tiene una connotación, un puntaje mayor a 5, entonces mayor a 5 será una cualidad positiva. Claridad mental, objetividad, organización y método, imaginación, confianza en sí. Sí es el puntaje mayor a 5. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con, por ejemplo, un puntaje de 6, ahí vuelvo al 6.9, un puntaje de 6.9 y dice falta de prudencia. No dice de que la persona es prudente, sino que es falta de prudencia, más bien la persona no es prudente. Y tiene un puntaje superior a la media, 6.9. ¿Qué hago? Chicos, como es falta, entonces resto 10 menos 6.9, perdón, resto 10 menos 6.9 para poder ponerle el puntaje de falta. Solamente donde ustedes han subrayado las faltas, es que ustedes tienen que velar por el hecho de que el 5 es la media. Más de 5 es puntaje positivo. Por lo tanto, cuando en nuestro cuadernito, en nuestro libro, nos dice no un puntaje positivo, sino más bien un puntaje negativo, falta de prudencia, y el numerito que tengo es más de 5, entonces yo resto, hago una operación para ponerle falta, hago la operación 10 menos el numerito 6.9. Y me queda 3.1. Por lo tanto, 3.1 es menos de 5. He convertido ese puntaje que podría ser positivo en un puntaje negativo que denota falta, que denota una carencia. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta ese tipo de información para que nuestro test esté
bien evaluada. Por eso es de que acá pongo, cuando las características son positivas, la transcripción se la hace sin dificultades del 1 al 9. Pero recordemos que esta prueba en particular tiene un puntaje que se despliega del 1 al 9, por lo que el 5 representa la media universal, que es lo que hace un ratito yo les decía. Si el 5 es la media universal, cuando las interpretaciones son de atributos negativos y denotan una falta de, tenemos que observar el valor de la frecuencia relativa. Si la frecuencia relativa es menor a 5, tampoco hay mayores dificultades, pues nos indica que esta característica, esa característica o atributo de nuestro testado es pobre. Pero ¿qué pasa si la característica o atributo que es negativa, falta de, es mayor, es de más de un puntaje de 5? Si la frecuencia relativa es mayor que 5, tenemos que transformar ese puntaje en una falta o carencia. Para transformar, simplemente restamos de 10. De esta forma tendremos la característica como negativa, con menor puntaje que la media, que es 5. ¿Acá alguien tendrá alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Está clarito? Bueno, porcentajes. Sucede que en numerosas ocasiones que los decimales que quitamos por redondear restan mucho valor a las características encontradas. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen: ¿redondeó? Y yo les digo, no, todavía no redondeen. Yo soy de la idea que debemos redondear solo al final de la operación. Existe una tabla de proporciones que nos sirve, sobre todo para los factores de expresión. Esta tabla podemos usarla, está en la página 113. Bueno, pero otra vuelta a la pregunta se impone. ¿Redondean? Redondeen al final para que esos decimales no afecten en el puntaje y en el perfil psicológico de nuestro paciente. Y acá venimos al perfil psicológico. La última sección nos revela el perfil psicológico. Simplemente tenemos que observar la dispersión que existe en atributos o características positivas y negativas. Dispersión en los puntajes. Me refiero a aquellos puntajes que son extremos o son características muy positivas y tienen un puntaje de 8 o 9 en nuestro test, o tienen características demasiado negativas, obteniendo puntajes de incluso hasta 0, ni siquiera 1.
hay características que no son atributos de algunas personas, es decir, muchos se conflictúan. Licenciada, más me ha sacado 0 en esta característica. No importa, quiere decir que no existe. Quiere decir que esa persona carece de ese atributo, carece de esa característica, simplemente. Las valoraciones que están cerca del 5, que es la media, es lo normal esperado. Por lo tanto, van a haber dispersiones, puntajes muy buenos, puntajes muy malos, pero también van a haber puntajes que están muy cerca de la media. Y estos puntajes que están muy cerca de la media quieren revelarnos de que son puntajes normales, no son ni sobresalientes ni son deficientes. Por lo tanto, son puntajes normales. Atributos o características positivas. Son los puntajes que se inclinan a la derecha. Y son más de la media esperada. Claro, tienen que tener más de 5. Hay que buscar verdaderas dispersiones o inclinaciones de más de 6 puntos para adelante. Es decir, realmente que sean bastante extremos. Estas son las características que adornan y enriquecen a la persona. Chicos, estas dispersiones pueden ser extremas, es decir, podemos tener picos totalmente extremos, por ejemplo, de un lado a otro. O sea, de la media, ¿no? O sea, puede, sobre todo de la media, ya esto lo vamos a ver, de la media individual, pueden haber muchos puntos de dispersión. Pero eso es lo que tenemos que analizar. Las características o atributos negativos. Son los que están situados debajo de los puntajes 4 o 3 o menos. Obviamente, cuando es menos 2, 1, es que esa característica está muy, muy mala. Son las características o atributos que no han sido desarrollados, no han sido estimulados por el medio, por el entorno, o han sido influidos negativamente por obstáculos de otra naturaleza. Por ejemplo, obstáculos afectivo-emocionales, y por lo tanto no han sido en absoluto desarrollados. Y ahora viene precisamente algo que yo hablaba y les decía, vamos a ver dos tipos de medias en este perfil. Una va a ser la media universal, que es 5, que ya les comentaba de qué es 5. Y esta media universal nos permite, como su nombre lo indica, comparar los puntajes que ha obtenido el paciente, la paciente, con el grupo
social al que pertenece. Chicos, nuestros baremos han sido y son los que están siendo utilizados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Son los más cercanos. Algún momento, algún rato, me voy a dedicar a sacar todas las estadísticas pertinentes a este test dentro de lo que es Bolivia. Y entonces, bueno, algún rato que tenga un poquito de tiempo. Por lo tanto, estamos utilizando baremos argentinos, que son los más cercanos que tenemos. La media universal es la comparación que hacemos con los resultados obtenidos con la población general. En cambio, la media individual resulta de la sumatoria de los resultados obtenidos entre sumatoria y número de veces que se ha repetido, divididos entre 28, que son las características que evalúa el test. Por lo tanto, sumamos todas las valencias que ha obtenido nuestro testado, nuestra testada, y lo dividimos entre 28. Y esa será la media individual. Chicos, no siempre la media individual es igual a la media universal. Muy rara vez, más bien. Tienen que tomar en cuenta que ustedes están tomando este test a personas que viven dentro de una ciudad, a no ser que hayan tomado a personas del campo. Pero la mayor parte de ustedes ha tomado a personas que viven dentro del medio urbano. Por lo tanto, los estímulos, esta persona ha estado expuesta a los estímulos característicos del medio urbano. Por lo tanto, es muy posible que la media individual sea superior a la media universal, sea más de 5. Cuando nosotros tomábamos este test, porque este test yo se los hacía tomar a los de primer semestre de la carrera de psicología, cuando tomábamos este test a nuestros universitarios y a nuestros compañeros de la misma carrera, generalmente de todos nuestros estudiantes, generalmente la media era superior a la media universal. La media individual era superior a la media universal. ¿Y por qué? Porque se trataba de estudiantes que mal o bien habían llegado a la universidad y habían tenido determinado tipo de estimulación. El mismo hecho de vivir en un medio urbano nos expone de por sí a una constante estimulación por la información que nos viene de afuera. En cambio, en otros medios vamos a encontrar, digamos, en entornos más empobrecidos de estímulos. Por ejemplo, fuera del barrio, fuera del medio urbano, llegando a barrios periféricos o llegando a
provincias y en provincias mismas, llegando a cantones, vamos a ver de que si tomamos esta prueba, nos vamos a notar de que la media individual va a estar un tanto más abajo que la media universal. Por lo tanto, todo esto depende, esto de la media universal y la media individual, depende muchísimo de la estimulación a la que ha sido expuesto el ser humano, al que hemos testado. Y acá explico un poquito más para qué sirve la media individual. Nos sirve para comparar los resultados obtenidos, los comparamos consigo mismo. Esta persona puede es más capa en esto, es menos capa. Se supone que hay competencias y atributos que han sido desarrollados por los talentos propios de la persona o por la estimulación adecuada del medio. Es decir, nosotros todos nacemos con determinado tipo de talento. Y si esos talentos han sido estimulados por el medio, mucho mejor. Pero también sucede lo contrario, de que nacemos con determinados talentos, pero el medio no es propicio para la estimulación de ese talento. Por lo tanto, nosotros vamos a ver si esta persona ha nacido con determinados talentos o, por último, simplemente ha sido o no estimulada por el medio. O sea, digamos que yo tengo una voz divina, pero nadie me hizo cantar, nadie me enseñó a cantar, canto con la radio. Bueno, mi talento no desarrollado, simplemente estimulado por la radio, puede que nunca llegue a ser una cantante de ópera, menos una cantante de reggaetón. Pero chicos, o tal vez al revés, ¿no? Pero chicos, si este talento ha sido desarrollado, me he ido a Laredo, he desarrollado mi capacidad artística, puede que llegue hasta la ópera de Milán. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver de que hay competencias cuyos competencias que han sido desarrolladas y competencias que no. Y mucho tiene que ver esta interacción con el medio. Igualmente se supone que hay características cuyo rendimiento es pobre comparadas con otras competencias del mismo individuo. Hay personas que somos capaces para o tenemos muchos atributos para, y hay personas que la misma persona puede no tener atributos para otras cosas. Los resultados serían una mera manifestación visual si no son interpretados por el psicólogo. Es decir, todo ese perfil al que hemos arribado, qué bonito, qué simpático. Hay estos psicólogos siempre se inventan cosas bonitas. Y bueno, sería una mera manifestación visual si no hay interpretación. De nada me vale llegar a un perfil si el psicólogo no lo va a interpretar. Por lo tanto, chicos,
hasta acá hemos llegado. Con el libro en la mano, con algunos aportes que puedo hacerles yo. Pero si ustedes notan, hasta acá el trabajo ha sido mecánico. Podríamos agarrar el libro y simplemente seguir las instrucciones del libro y llegamos también a nuestro perfil psicológico. Pero chicos, si no interpretamos el perfil, de nada vale. Y acá yo pongo, ¿no? Para que el psicólogo pueda interpretar adecuadamente, primero debe saber las características intrínsecas de los atributos o talentos que estamos midiendo. Obvio, muchos chicos de nuestra facultad, de nuestra carrera, se han lanzado a hacer un perfil psicológico y dejarlo ahí. ¿Pero por qué? Porque muchos nos jactamos de querer ser psicólogos y sin embargo no sabemos a qué se refiere cuando nosotros hablamos de características de personalidad. Por lo tanto, qué importante es que estas 28 características de personalidad sean conocidas por ustedes, sean manejadas por ustedes, sean dominadas por ustedes. ¿A qué nos referimos? Muchas veces, chicos, me he encontrado con que hay psicólogos que no diferencian. Por ejemplo, temperamento de carácter. Mezclan temperamento, carácter y personalidad. O sea, como si fuera lo mismo. Y se supone que somos psicólogos y estas son características que deberíamos dominarlas, saberlas desde un principio. Por lo tanto, si tengo un perfil y no lo interpreto, de nada vale. Pero para interpretar el perfil, tengo que estar totalmente consciente de qué estoy hablando, de qué característica de personalidad estoy hablando, qué connotación tiene. Y entonces, primero, tenemos que ir a un diccionario psicológico o a un diccionario psicoanalítico para estar seguros de que estamos hablando de las mismas características que están definidas por el ámbito psicológico. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es buscar la significación de estas 28 características. Y bueno, ahora vamos a ver sobre la interpretación. Jamás puedes interpretar un pensamiento, un comportamiento, una conducta, un sueño o una asociación si primero no sabes la esencia de los elementos que los componen y las relaciones que los regulan. Obviamente, nunca vamos a poder interpretar algo si no sabemos de qué estamos interpretando. Por tanto, chicos, a ver, hagamos un repasito para ver cómo estamos. Estamos entrando ya a todo lo que es el perfil psicológico. Toda la parte cuantitativa va a quedar atrás. Pero antes de que quede atrás, acá tenemos el registro de rendimiento.
Acá tenemos las 28 características que ustedes tienen que indagar de qué se trata yendo al diccionario psicológico o diccionario psicoanalítico. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con la palabra capacidad de síntesis? ¿A qué nos referimos con receptividad, decisión, constancia? Acá están. Son las 28 características. Chicos, estas 28 características van a darnos un perfil psicológico. Y acá vamos a tener 3 sesiones, donde la primera sesión está dada por las frecuencias relativas encontradas en los planos de expresión, las frecuencias relativas encontradas en los planos de la integración, y acá está la sumatoria más el número de veces con las que se ha repetido el síntoma, se divide y acá nos da el perfil. Ahora, el perfil, bonito acá, miren, bonito el perfil, simpatiquísimo el perfil. Miren, acá está. De nada sirve si no es el psicólogo que lo interpreta. Por lo tanto, chicos, ustedes tienen que interpretar este perfil de rendimiento que van a obtener de las personas que ustedes mismos han testado. ¿Qué tal, metal? O sea, se nos acerca el día en el que vamos a entregar nuestro trabajo. Por lo tanto, esta indagación que es tan mecánica también sobre las 28 características que estamos nosotros evaluando y que nos va a llevar a este perfil psicológico, tenemos que hacerlo rápido. O sea, ustedes tienen que agarrar diccionario psicológico, agarrar diccionario psicoanalítico, y de las 28 características agarrar en su misma computadora, tener las definiciones de lo que están buscando. Ustedes tienen que saber de qué están hablando. Por lo tanto, y no es el lenguaje popular, porque, por ejemplo, si agarro y digo imaginación, acá popularmente decimos, ¿qué imaginación tienes para decir cuánto imaginas utopías o cuánto mientes? ¿Sí? Pero vamos a ver desde la parte psicológica a qué nos referimos con imaginación. Emotividad. Ay, ¿saben qué? Ay, yo soy muy emotiva, me pongo a llorar de todo. Eso es lo que llamamos acá comúnmente a la emotividad. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿será eso? ¿Será el que yo me pongo a llorar? ¿Será? Entonces, chicos, dale, tenemos que averiguar como especialistas que nos queremos
construir como especialistas que queremos ser de psicología, tenemos que averiguar estas 28 características como nosotros, los psicólogos, enfocamos estas características. Por lo tanto, estén atentos a hoy día voy a subir todo lo que ustedes tienen que hacer estos días. Y bueno, una de las primeras cosas que tienen que hacer es indagar estas 28 características. Otra de las cosas que tienen que hacer es volcar sus datos ya al registro de rendimiento. Ahorita tal vez, medio encoso está. No, no es nada encoso. Vean el libro, vean el video que también yo les voy a mandar, vuelvan a ver este video si quieren y empecemos a realizar nuestro gran primer informe sobre el registro de rendimiento. O sea, es ahí donde ustedes se tienen que sentar y ver dispersiones. Y generalmente yo les mando algunos tips para los informes. Empiecen siempre de lo grande y vayan a lo más pequeñito. Empiecen siempre de una información positiva. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan por una información positiva, bajan las defensas de la persona que está escuchando nuestro informe o está leyendo nuestro informe, bajan las defensas y ahí es posible que nuestra persona receptora escuche mejor nuestro informe. No que si entramos con volapié, su test es un desastre, un horror, su media individual está mucho más que la media universal, no ha sido bien estimulado, váyase. O sea, si nosotros entramos con una información negativa, chicos, ¿qué vamos a tener? ¡Pop! La persona se cierra, pero también se siente agredida. Por lo tanto, no asimila la información que ustedes le están dando y empieza a defenderse. Entonces empieza a descalificar el trabajo de ustedes, empieza a devaluarlo. Por lo tanto, chicos, siempre tenemos que empezar con una información positiva, entrar a una información negativa recién y salir con lo neutro, es decir, con aquellas competencias que el individuo ha obtenido y que están dentro de lo normal. Pero no pueden agarrar característica aislada de característica aislada. Por ejemplo, el primer trabajo de ustedes es buscar en el diccionario a qué nos referimos con estas 28 competencias. El segundo trabajo de ustedes va a ser el de volcar los datos al registro de rendimiento, volcar los datos que hemos obtenido en expresión e integración y volcarlos al registro de rendimiento. Y el tercer trabajo que tengan que hacer es empezar a hacer, no es empezar y terminar
de hacer el informe psicológico. Y el informe psicológico es algo que ustedes tienen que reflexionar, empezando con las características positivas, entrando a lo más feo y lo más negativo, y saliendo con toda la información normal que hayan podido obtener de los resultados del test. Ahora, nunca se pone, por ejemplo, obtiene 6 puntos en imaginación. O sea, el escuchante, el que escucha, ¿qué sabe de 6 puntos? ¿Qué sabe de imaginación? ¿Qué sabe, chicos? No, nosotros tenemos que traducir. Este paciente, por ejemplo, tiene muy buena capacidad de análisis. ¿Cuál es la capacidad de análisis? Puesto de que el paciente puede componer y recomponer los elementos de una estructura de una forma bastante solvente. Esto se ve acompañado por la capacidad de síntesis. Por lo tanto, el paciente puede ir de deducciones e inducciones y de inducciones a deducciones en forma favorable. Porque en ningún momento yo estoy diciendo cuánto puntaje ha obtenido. A nosotros nos toca interpretar ese puntaje e interpretar cuáles son aquellas características que el paciente denota y que coordina entre ellas para sacar determinado tipo de comportamiento. A ver, por ejemplo, saca muy buen puntaje en imaginación y en originalidad. Entonces yo puedo agarrar y decir, nuestro sujeto, nuestra paciente o nuestro paciente es muy emprendedor, tiene muchísima, o sea, no, perdón, muchísima no, porque no hay que usar términos que son ambiguos. Mucho para ustedes puede ser mucho para mí, pero también puede ser, o sea, no hay que usar ni mucho, ni poco, ni nada. En la información que queremos transmitir, podemos agarrar y decir, presenta talentos para nuevos emprendimientos con otra vuelta muchísima, con originalidad. Y esto está favorecido por la capacidad de imaginación que el paciente demuestra. Chicos, yo estoy cometiendo los errores por el mismo hecho de estar hablando, y muchas veces nosotros hablamos y tendemos a muchísimo, muy poco, o sea, totalmente, ¿no? No, chicos, estos términos que no son objetivos, siempre pregúntense, ¿lo mucho para mí será mucho para Florinda? ¿Será mucho para Nayeli? ¿Para Connie? ¿Será mucho? Por lo tanto, siempre traten de evitar expresiones como mucho, mucho, poco, poco, nada, nada. Expresiones que en el fondo son totalmente subjetivas.
Para todo esto, chicos, yo les voy a mandar hoy mismo, hasta esta noche lo tienen, pero ya saben los trabajitos que tienen que hacer. Pero voy a ir mandándoles algunos escritos míos que los respalden para la elaboración y la redacción que tienen que hacer para ya la otra semana del primer informe de rendimiento. En realidad tienen que hacer hasta principios de octubre 4 informes. El de registro de rendimiento, el de registro de comportamiento, el de registro de situaciones y tomas de posición, que son los 3 registros del BARTE, y obviamente el informe. El informe final que sale no es una transcripción de estos registros, de los informes de estos registros, sino estos registros son el insumo para el informe final, que tiene que ser muy bien pensado y muy bien elaborado por por lo tanto, hoy día estén atentos, van a estar subidas esta clase, el video que les mando con el mismo PowerPoint, pero otra vuelta explicando y tal vez de mejor manera. Eso los hace, incluso la repetición hace de que aprendan. Y bueno, ya tienen bastante trabajo y tienen ya labores que asumir. Quisiera saber, me imagino, de que ahorita están, wow, ¿cómo es esto? Falta 10 menos 0, ya, sí, más o menos, pero vayan poquito a poco. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, estoy acá. Al principio les dije, me mandan y me cuestionan, me preguntan sobre los factores de expresión o sobre los factores de integración. Lo hacen a mi WhatsApp personal. Ya, yo siempre estoy dispuesta a colaborar, pero me parece que sería muy bueno que mandemos al WhatsApp de del grupo, al WhatsApp de Proyectivas 1, para que así todos nos podamos enriquecer. Por ejemplo, hay un amigo que no me acuerdo el nombre ahorita, porque me escriben tantos, que en cuyos dibujos había puesto, qué sé yo, una flor y decía infantilismo o infantil, algo así. Había puesto, qué sé yo, el romántico amor, y ahí estrellas luminosas y 2 personitas así chiquititas. Es decir, les había puesto nombre, pero todos abstractos. Entonces me decía, ¿cómo califico claridad? Si mi paciente ha puesto todos nombres abstractos. Entonces ahí es un poquito más de análisis que ustedes tienen que realizar y ver, por ejemplo, infantilismo y pone una flor. Una flor no tiene nada de infantilismo. Por lo tanto, entre él y yo hemos visto, hemos mirado, hemos remirado, implica mayor tiempo, pero infantilismo hubiera sido, qué sé yo, un juguete, infantilismo hubiera sido, qué sé yo, un osito de peluche.
pero no una flor. Entonces ahí hemos puesto que no era claro. En este sentido, chicos, muchas veces se van a encontrar con personas que en vez de poner una pelota, en vez de poner, qué sé yo, una botella, ponen así, qué sé yo, la dinámica, la pelota es el dinamismo en acción. La botella es la imaginación del bebedor, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿qué es esto? Pues sí, en esos casos, dos cabezas piensan mejor que una. Pregunten a un compañero o a una compañera, ¿qué te parece? Porque tal vez nosotros somos los que no estamos sabiendo ver el infantilismo en una flor. Ni siquiera en una flor recién germinando, era una flor bien puesta allí. Por lo tanto, a veces, cuando tenemos denominaciones totalmente abstractas, tenemos que pedir apoyo. Tenemos que ver si no estamos calificando mal. Está acá la persona con quien me chateé hasta no sé qué horas de la noche con este test. Porque le dije, por favor, pregunta esto para que tus compañeros también se enriquezcan. Bueno, parece que no está. De todas formas, voy a buscar de nuevo y voy a, bueno, si ustedes quieren, podemos hablar un poquito más de esto. Chicos, hasta acá, preguntas que pudieran tener. Bueno, por favor, las preguntas en el WhatsApp. Y las preguntas en el WhatsApp bien claritas, yo trataré de responder lo más pronto posible. Muchas gracias por su presencia y nos vemos. Hasta luego. Listen.